día para todos, gusto saludarles. Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Teorías y Modelos de la Didáctica. En ese primer encuentro pudimos conocer lo que fue el plan de evaluación, así como las diversas estrategias que se van a desarrollar para el logro, pues, del propósito planteado de la asignatura. Sin embargo, inicio comentándoles que ya dentro de la plataforma pueden encontrar pues una primera actividad, la cual pues se les dio el tiempo específico para el desarrollo de la misma y que ustedes pues se pudiesen familiarizar con lo que es el curso. Pero como les comenté en ese primer encuentro sincrónico, podríamos pues también extender dicha actividad de forma que ustedes pues puedan responder a dicha asignación y colocarse al día con el resto de actividades que están planificadas para esta asignatura. Eh, Dentro de esa socialización de lo que fue el sinóptico de la asignatura, pudimos ver de que la segunda unidad está asociada a lo que son las teorías del aprendizaje y cómo nosotros desde los escenarios pedagógicos podríamos identificar o reconocer cada una de ellas y su aplicabilidad dentro del campo de acción como lo es la escuela. Em, para dar inicio pues a lo que es esa unidad número 2, lo que está asociado con las teorías del aprendizaje, nosotros podríamos iniciar con que el aprendizaje va de la mano con ese cambio de conducta o ese cambio de comportamiento o también la internalización de diversos conceptos, preceptos, hallazgos, situaciones que van a conllevar también al individuo hacia la toma de decisiones. Pero resulta que existen diversos estilos de aprendizaje, diversas formas de ver el conocimiento y diversas maneras de poder ser conocedores de las diversas asignaturas o áreas dentro del contexto educativo y que nosotros los maestros tenemos la corresponsabilidad de poder tomar alguna de estas teorías para hacer del proceso formativo un proceso dinámico, un proceso innovador o un proceso que atienda también las necesidades individuales o particulares. Y por ende, hablar de las teorías del aprendizaje es esa manera de ver cómo los teóricos fomentan las diversas maneras de aprender las personas, las diversas ideas y conceptos. Y que además estas teorías del aprendizaje nos van a explicar la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la información que necesitamos aprender. Bien, entonces, ¿cómo podríamos ver nosotros el proceso de aprendizaje? Tenemos a Gagné, que en el año 1987 comienza pues a darnos una presentación de lo que sería el aprendizaje y que nosotros podríamos decir de que el mismo parte de las diversas expectativas que nosotros nos hacemos para poder llevar a cabo este proceso. Y que esas expectativas requieren de una motivación para poder generar diversas respuestas y que esas respuestas nos permiten materializar el aprendizaje. ¿Cómo? Primero, a nivel biológico. Allí influyen los diversos efectores que son parte de nuestro sistema nervioso, que nos ayudan a hacer ese proceso de sinapsis que se da a nivel cerebral y que en conjunto con el contexto, con el ambiente, el sujeto que es el receptor, a través de un estímulo puede hacer un registro sensorial y eso va a favorecer lo que es su memoria a corto plazo o su memoria a largo plazo, haciendo una recuperación de conceptos, un repaso significativo, un proceso de atención y percepción selectiva, donde actúan dos elementos de gran importancia como estas estructuras de almacenamiento de información y tenemos los diversos mediadores que son parte del proceso de aprendizaje y que todos estos elementos nos van a conllevar a la modificación de conducta o de comportamiento del individuo.
No obstante, cuando nosotros estamos hablando del aprendizaje como un proceso de cambio, nosotros debemos tomar en consideración desde el punto de vista en el cual veamos este proceso en el individuo, ya sea desde lo externo o desde lo interno, es decir, desde lo conductual o desde lo mental. Y si nosotros partimos desde lo conductual, donde podríamos centrarnos en esa teoría en la cual pues muchos de nosotros hemos sido parte y que seguimos tomando en consideración dentro de los procesos educativos, que es el conductismo, vemos a un profesor que es el único responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso dirigido, donde el individuo es un sujeto pasivo, donde la enseñanza es netamente expositiva y transmisiva, es decir, es estandarizada, no se toman en cuenta las necesidades y las individualidades particulares del contexto de los sujetos. El conocimiento es totalmente inerte, es declarativo, es lo que el docente dice y no se permite esa interacción entre el sujeto aprendiz y el sujeto que enseña. Y que además, dentro de ese conductismo, como una de las teorías también centrales de los procesos formativos, nos vamos a centrar son en los resultados. Y que el objetivo que se persigue es la adquisición de conocimientos para establecer cantidad. Entonces, esto iría un poco asociado con lo que hemos venido escuchando durante muchísimos años en los procesos pedagógicos o en los sistemas gerenciales de la educación, que hablamos de la calidad de la educación, porque lo que hacemos es estandarizar los procesos o responder frente a números, más no frente al desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades y competencias que permitirían un sujeto que responda a las necesidades de la sociedad. Pero por otro lado, o en contraparte, viendo ese cambio del sujeto desde una figura más cognitiva, más del cognitivismo, desde lo mental, es corresponsabilidad tanto del profesor como del sujeto que aprende. Es decir, es un proceso de intercambio de roles también dentro del proceso escolar, donde el sujeto aprendiz es activo, es participativo, el docente asume un rol de orientador, de guía, donde el aprendizaje va a ser más colaborativo, donde el conocimiento va a ser procedimental, donde existe relación entre lo teórico y lo práctico, y que además la fase instruccional va a estar centrada en los procesos. Como yo tengo un sujeto que comienza un proceso de formación, un proceso de educación, busco que él modifique su conducta, pero nos vamos a centrar es en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente en ver cuál es el resultado, si aprobó o no aprobó, sino ver cuáles son las limitaciones que se van presentando allí, cómo las podemos resolver o cómo las estrategias las podemos adaptar a esa particularidad del sujeto que está dentro del escenario pedagógico. Y que lo más importante es ese desarrollo de capacidades, competencias y de habilidades y destrezas en nuestros estudiantes. ¿Cuál sería otra de las grandes diferencias que tenemos nosotros? De que en el conductismo vemos al estudiante como una enciclopedia. El estudiante es memorístico. El estudiante guarda la información. Almacena la información. Se da un proceso de educación bancaria, es decir, depositamos y depositamos información. Pero en esta nueva era, producto también del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, producto también de lo que es la innovación escolar, de las estrategias que nosotros como docentes podamos implementar y que vaya de la mano con el cognitivismo, que eso pues va también a conducir a otras teorías como el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, entre otros, nos conlleva hacia un estudiante autónomo capaz de aprender a aprender. Es decir, partir de esa educación problematizadora, esa educación que nos permite a nosotros hacia el debate de ideas, hacia la construcción colectiva de la información y hacia sujetos más críticos, reflexivos y con la capacidad de construir en colectivo dentro del centro escolar. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros el aprendizaje desde esta teoría conductista? Es decir, que toda respuesta está a merced de un estímulo. Es decir, se darían procesos en los cuales hay
un refuerzo, puede haber un castigo, puede haber limitaciones hacia los sujetos o hacia los individuos. Sumado a ello, está centrado solamente en la modificación de la conducta, en la manera en que cómo se podría generalizar la información, más no se atendería pues al sujeto de manera individual. Pero si nosotros vemos el aprendizaje desde el cognitivismo, decimos que está más al servicio de la construcción colectiva de la información. Y nos hacemos diversas preguntas como, ¿será que sus capacidades están suficientemente desarrolladas? ¿Será que los conocimientos previos coadyuvarán hacia el conocimiento formal que se da a través de la educación? ¿Cómo la experiencia o el aprendizaje inicial puede ayudarnos a nosotros a fortalecer las diversas áreas del conocimiento? Entonces, ahora pues yo los invito a que conozcamos nuestras diversas teorías del aprendizaje de manera que ustedes pues también puedan compartir sus ideas en función a cada una de ellas. Aquí tenemos la teoría del aprendizaje cognitivista. Esta teoría tiene sus principales enfoques entre las décadas de los años 20 y 60. Sin embargo, pues vemos que su aplicabilidad se está dando más que todo a partir como desde la época de los 80, 90, cuando comienzan a generarse pues las transformaciones curriculares y la construcción de las nuevas currículas para llevar a cabo la educación. Y esta teoría de aprendizaje cognitivista ocurre mediante la construcción gradual del conocimiento. Esta va a ocurrir gracias también a la relación de la experiencia con el nuevo conocimiento, es decir, cómo yo el conocimiento ya aprendido puedo considerarlo para llevar a cabo un nuevo tema o para llevar a cabo el desarrollo de una nueva unidad curricular. Esta se va a partir o se va a efectuar con base a diversas tareas globales y que además dentro de este aprendizaje cognitivo o cognitivista, la persona va a tener también creencias, capacidades, habilidades que el docente que tiene la corresponsabilidad de dirigir el proceso educativo debe tomar en consideración al momento de llevar a cabo su planificación. Y dentro de la teoría del aprendizaje cognitivista vamos a encontrar diversos autores o diversos teóricos que nos fueron mostrando cómo nosotros podríamos desarrollar nuestra práctica didáctica. Para ello nos encontramos con Piaget. Piaget, él ve el aprendizaje mediante dos movimientos, como es la asimilación y la acomodación, los cuales se van a dar de manera simultánea e integrada, pero también de sentido contrario. Entonces, esta asimilación es donde el individuo tiene la capacidad de explorar su ambiente, tomar la parte que realmente él pueda transformar y que pueda incorporar y que posteriormente, por medio de la acomodación, va a transformar su propia estructura para adecuarla a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. Es decir, y esto lo vimos en el encuentro sincrónico anterior, que va a estar en la capacidad de ¿qué? De aprender, desaprender y reaprender. Seguidamente, Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento. Y que este aprendizaje por descubrimiento va de la mano con lo que es la heurística, que es ese proceso de reordenar, de transformar los datos, de modo que permitan ir a una nueva comprensión. Es decir, esa capacidad de resolver problemas viene siendo el objetivo principal de esta teoría. Y que el conocimiento verbal es la clave para la transferencia. Este método de descubrimiento es el principal para transmitir el conocimiento. Nosotros, si somos un docente del área de ciencias naturales, podríamos tomar el aprendizaje por descubrimiento como teoría para que el estudiante pueda identificar, percibir y pueda ser heurístico. Es decir, que el estudiante pueda visualizar por medio de la práctica los diversos procesos orientados hacia las ciencias naturales, que tal vez también pueda ocurrir con otras áreas como la matemática, que pueda ocurrir con otras áreas como la historia, que no sean procesos netamente repetitivos de la información, sino
que más bien el educando pueda ir explorando para apropiarse de ese conocimiento. Y que a partir de este aprendizaje por descubrimiento o por el aprendizaje cognitivista de Piaget, nos conlleva hacia un aprendizaje significativo que viene siendo ese mecanismo humano por excelencia para poder adquirir y almacenar toda la cantidad de información representada en cualquier campo del conocimiento. No es manejar esa concepción errada de que el aprendizaje significativo es el aprendizaje para toda la vida, sino es esa idea, esa concepción que el aprendizaje significativo es aquel que nos permita darle aplicabilidad en el contexto en el cual el individuo se pueda desenvolver. Porque es que a veces los maestros decimos, no, es que el aprendizaje significativo es el para toda la vida, no. ¿Qué he hecho yo para que mis estudiantes puedan decir cuál es la aplicabilidad de ese tema en su desarrollo social? Y que también tenemos a Robert Gagne, que nos dice que el aprendizaje, que es aquel que nos permita incluir diversos eventos acordes a los modelos de procesamiento de la información. Yves Gagné nos dice que dentro de este aprendizaje cognitivista debemos tomar en consideración las actitudes, la información verbal, las estrategias cognitivas, las estrategias motrices, las diversas destrezas intelectuales, el conjunto de formas básicas del aprendizaje, la manera verbal en que podamos hacer llegar la información, y que por otro lado nos encontraríamos también con lo que nos dice Gardner acerca de las inteligencias múltiples, que son esas diversas formas o maneras para que el individuo aprenda. Aquí es también de gran importancia porque no todos los individuos tenemos las mismas maneras de aprender. Algunos somos lingüísticos, otros somos musicales, otros aprendemos desde el punto de vista de la inteligencia espacial, otros a través de los movimientos, ¿sí? De forma también intrapersonal o interpersonal por medio de las habilidades sociales, otros somos lógicos matemáticos y que el maestro debe estar claro al respecto para poder llevar a cabo su proceso de enseñanza. Seguidamente, dentro de esa teoría del aprendizaje, también nos vamos a encontrar con una nueva concepción de lo que es la educación y cómo nosotros podríamos incorporarlo en la escuela. Y que esa teoría de aprendizaje está asociado con lo que es el constructivismo. Y el constructivismo es aquella que nos va a permitir crear significados a partir de la experiencia. Y que el aprendizaje humano viene siendo una actividad en la que el sujeto realiza a través de su experiencia con el entorno. Es decir, no es esa concepción errada que en algún momento tal vez también dijimos, de que el constructivismo era llegar y decirle al estudiante, a ver, vamos a construir el concepto de tal cosa. Y considerábamos que todo lo que el estudiante pudiese hacer estaba correcto. No, la teoría del aprendizaje constructivista tal vez es la construcción colectiva de ideas, puede salir del debate, de las reflexiones colectivas, pero por medio de un sujeto que viene siendo el facilitador o el docente, que es el guía dentro del escenario pedagógico, pueda conducir a que el estudiante construya el concepto correcto de lo que se está llevando a cabo en la escuela, pero partiendo de las diversas experiencias individuales. Y que además, dentro de esta teoría de aprendizaje constructivista, podríamos distinguir tres etapas. Una etapa introductoria, una etapa de experto, una etapa de avanzado, en las cuales nosotros debemos considerar todo lo que es el desarrollo intelectual a partir de lo sensorio-motriz, la etapa de las operaciones concretas, de las operaciones formales y el conocimiento ya sea físico, lógico, matemático o social. Por otro lado, nos podemos encontrar también con las teorías del aprendizaje ecléctico. Aquí, el aprendizaje humano es una actividad mental individual donde cada sujeto va a procesar la información externa. Y dentro de la teoría del aprendizaje ecléctico, existe una capacidad o disposición humana que va a persistir en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se va a producir en la conducta del individuo, es decir, que él mismo pueda inferir a través del aprendizaje.
Y cuando hablamos de la teoría ecléctica, Gagné postula o dice que esta está racionalmente organizada y que es muy sistemática y que ella va a tener diversas partes específicas en las cuales inicialmente va a incluir todos esos procesos del aprendizaje. Seguidamente va a tomar los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría para poder avanzar y analizar los resultados del aprendizaje del estudiante y que los mismos deben partir de las formas básicas de aprender, de las destrezas intelectuales, de la información verbal, de las diversas destrezas cognitivas, de las destrezas motrices y de las actitudes. Posteriormente, Gagné nos dice que esta va a tratar de las condiciones del aprendizaje, es decir, los eventos facilitadores del aprendizaje para seguidamente ver cuáles son las aplicaciones de esta teoría. Por otro lado, tenemos también la teoría del aprendizaje del cambio conceptual. Esta teoría va a designar diferentes caminos de aprendizaje a partir de las concepciones preinstruccionales hacia los diversos conceptos científicos que se aprenden. En esta teoría hablaríamos de que el docente o el maestro debería basarse en generar situaciones conflictivas en las cuales el estudiante tenga que comenzar a discernir sobre diversas informaciones, generar contraejemplos para ver cuál es la capacidad de resolver problemas por medio del sujeto aprendiz, comparar diversos modelos para que vean de que existen diversas maneras de poder llegar al objetivo, utilizar analogías, utilizar ejemplos, utilizar relaciones entre conceptos, generar esa diferenciación entre concepciones y ampliar el rango de aplicación de una concepción. ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros como maestros consolidemos los conocimientos adquiridos y generalicemos nuevas situaciones. Lo más importante es que ello nos llevaría a consolidar el uso de la teoría científica y que además el educando va a tomar conciencia de todas sus limitaciones y que estará también en la capacidad de ver cómo la supera, cómo puede generar una nueva concepción y que la misma sea inteligible y creíble. Inteligible y creíble. Luego de haber hecho pues una revisión de las diversas teorías del aprendizaje, sería bueno que nosotros pues compartiéramos un poco nuestra experiencia como maestros. ¿Cuál sería la teoría que más hemos utilizado, que ha sido parte de nuestra dinámica educativa y cómo estaríamos llamados pues al cambio, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes compartieran acerca de su experiencia viendo esa comparación entre lo que ha sido la teoría conductista y la teoría cognitivista y una visión de lo que es el constructivismo, el cambio conceptual y la teoría ecléctica dentro de la educación. Entonces quisiera escucharlos. Buenos días, doctor Marcos. Buenos días, Betty. Mi nombre es Bertilde Hernández, ahí aparezco como Betty. Pues en mi experiencia como docente, pues la verdad que aplico el modelo, el constructivismo, o sea, el conectivismo, que es considerado uno de los modelos pedagógicos que están centrados en la persona, en sus experiencias previas, de las que se realizan nuevas construcciones mentales. Aquí nosotros tenemos el papel de orientador, facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante es, digamos, no es un agente pasivo, sino activo dentro de este proceso. Muchas gracias, Betty. Muy buena su apreciación. Efectivamente, estamos llamados a eso, a partir de un proceso de construcción colectiva en la cual veamos al sujeto como ese ser activo, como esa columna vertebral del proceso educativo, en la cual nosotros pues debemos partir de la experiencia, ¿no? Y de esos conocimientos previos que él debe tener para llevar a cabo la educación. ¿Alguien más quiere hacer un aporte?
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Katy. Buenos días. Bueno, yo quisiera primero, hoy acabo de confirmar algunos interrogantes, pues me han dado respuesta a algunos interrogantes en relación al constructivismo. Crear significados a través de la experiencia es una construcción colectiva de un concepto. Pues a nosotros nos venían formando y nos decían que en el constructivismo el estudiante construye su propio conocimiento y entonces el estudiante es activo. Y entonces ahí venía el interrogante que yo tenía, pero el rol del docente, ¿cuál es? Sí, es orientar, pero si el estudiante no tiene el presaber, o sea, por eso cuando usted habló de colectivo, todos asumimos un rol en la construcción de esos conceptos a través de la experiencia. No es que el estudiante, él solo va a tomar y va a construir y va a aprender lo que él quiere, y si no tiene, pues es lo que el estudiante diga. Pues era lo que a veces me quedaba cuando nos explicaban el constructivismo y siempre preguntaba. Entonces el rol de nosotros es tan pequeñito que solo ellos, y cómo hace uno en el caso de los niños de primerito, de primer grado, cuando ellos no tienen esos presaberes y queremos como escuela, tenemos como escuela en nuestro proyecto educativo institucional que nuestra escuela trabaja modelo pedagógico, constructivismo. Nosotros los maestros a veces tenemos que nosotros utilizamos todos los modelos en algún momento de nuestro quehacer. A veces somos conductistas, utilizamos el método inductivo, el modelo constructivista, el aprendizaje significativo. Entonces yo creo que dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo del aula, así nosotros vamos a recurrir a cada una de esas herramientas que nos brinda cada modelo y las vamos aplicando en nuestro quehacer para poder alcanzar los objetivos y los aprendizajes que queremos en los estudiantes. Qué interesante lo que dices, ¿no? Porque efectivamente siempre hemos considerado que hablar del constructivismo es validar cualquier cosa que el estudiante diga, así esté errada. Y realmente el constructivismo es escuchar las diversas opiniones. También ver, perfecto, yo puedo tener un presaber, puedo tener esa experiencia individual, pero nosotros como docentes en ese rol de orientadores y de guías tenemos que someter también a que el estudiante pueda escuchar diversas opiniones para poder centrarnos en un aprendizaje real, porque recuerda que lo que se aprende en la escuela a veces viene siendo un aprendizaje para toda la vida y si es errado va a llevarlo de generación en generación y vamos a seguir repitiendo concepciones inadecuadas. En cambio, partiendo de ese aprendizaje de construcción colectiva, es el que nos va a permitir que el sujeto pueda ver lo que realmente es correcto. Es decir, usted coloca como ejemplo un niño de grado primero, que sus presaberes no son tan amplios como un estudiante del grado quinto, pero que nosotros en procesos de debates entre niños de 6, 7 años podríamos construir cualquier idea. Por ejemplo, si estamos hablando del ambiente y de los recursos naturales, poder preguntarles a ellos qué opinan o qué creen ellos que es el ambiente. Cada uno va a decir, alguno dirá es todo lo que nos rodea, otro dirá son las montañas verdes, otro nos podrá decir es el azul del cielo. Entonces, ¿cómo poder tomar en cuenta todas esas concepciones que diversos sujetos van a dar dentro del escenario pedagógico para que el docente como orientador y guía pueda construir con ellos un precepto, un concepto real de la información y ese es el aprendizaje que debe ser significativo y que ellos le puedan dar aplicabilidad en el tiempo? ¿Ok? Profe, acá traigo a colación la afirmación de Roosevelt, donde él afirma dos condiciones para el aprendizaje significativo.
que son la disposición del estudiante en querer aprender y que el conocimiento nuevo sea de gran interés para él. Esto es real, ¿no? Y partir de estas dos intenciones que él nos presenta, también va en cómo nosotros como orientadores y guías somos motivadores para que el estudiante tenga la disposición de llevar a cabo el aprendizaje. Por eso es que el aula de clases tiene que ser un espacio en el cual el estudiante se sienta cómodo, en el cual se puedan romper un poco también los paradigmas y los esquemas, donde también nos podamos dedicar a las individualidades, también a las diversas inteligencias, a los diversos modelos de aprendizaje, recordando que algunos somos visuales, otros somos auditivos, otros pues aprendemos más a través del movimiento, que las relaciones en el aprendizaje no sean netamente teóricas, sino que también sean procedimentales, que sean prácticas, que se puedan utilizar diversas estrategias o técnicas para que el aprendizaje pueda ser internalizado en el individuo. Y que, tomando en consideración a lo que él dice, entonces ese aprendizaje significativo sí va a responder entonces pues a las exigencias que la sociedad le va a colocar y que podamos tener pues nuevas generaciones que realmente puedan estar enmarcados no en el estándar que nos solicita la UNESCO o el Ministerio de Educación Nacional a través de una prueba que se aplica a finalizar el proceso de escolarización, porque a veces existen muchos factores externos que puedan incidir para evaluar un test que está estandarizado, sino que realmente esta nueva generación nos permita a nosotros generar un capital intelectual que construya país, que construya nación y que le demos el verdadero valor que tiene la educación. Buenos días, profe, bendiciones. Buenos días, igual. Profe Marco, soy Mónica Álvarez y no había tenido la oportunidad de interactuar con ustedes por el internet. Hacia esta zona el retén es un poco pesado para trabajar. Entonces, darle primero que todo, ante todo, perdón, buenos días a todos y decirles que esto de los modelos de la didáctica es pesado, profe. Es pesado, como lo dicen las compañeras. Hay que buscar un modelo adecuado, no solamente para un estudiante, tenemos diversidad de estudiantes en los cursos y hay que mirar la mejor manera de buscar el interés de ellos, porque estamos hablando de que vamos a hacer esto, aquello, no. Ante todo hay que hacer un diagnóstico, qué es lo que necesitan ellos para llegar allá a la meta, ¿no? Que es el aprendizaje de ellos, un aprendizaje de calidad, ¿verdad? Que conlleve todo eso que ustedes acaban de decir, que sea significativo, que ellos lo apliquen, que ellos les interese, que ellos no se vayan a quedar a mitad de camino, ¿verdad? Entonces, sí, como dice usted, profe Marcos, es una mezcla, no tomar uno solo, sino tomar de varios, mirar qué es lo que nos sirve, qué es lo que podemos aplicar para que el estudiante cada día se acerque más a su meta, ¿no? Entonces, mi aporte es ese. Para aplicar estos modelos hay que mirar detenidamente qué es, qué son ellos, hacia dónde van, leerlos muy minuciosamente y aplicarlos en el aula, que es lo que se quiere, ¿no? Para que ellos lleguen a su meta con ayuda de nosotros, claro que sí, por supuesto que somos sus orientadores. Y vuelvo y les repito, es un trabajo de mirar los intereses de ellos, de mirar conseguir el logro, ¿no? Y también de mirar cómo nos podemos documentar nosotros para darles a ellos una orientación de calidad. Ese era mi aporte, profe. Muchísimas gracias. Mira algo tan importante que reflejas, ¿no? Al momento de nosotros llevar a cabo lo que es la planificación escolar, siempre debemos partir de un diagnóstico. En las instituciones educativas, el punto de partida viene siendo el proyecto educativo institucional y a partir del PEI nosotros pues elaboraríamos los proyectos de aula o los proyectos de aprendizaje. Sin embargo, pues a veces
como existen ya ejes transversales o líneas, dejamos a un lado ese diagnóstico individual del sujeto para llevar a cabo nuestra planificación. Yo siempre he considerado y lo he compartido con todos mis colegas y cuando, bueno, acá he formado a maestros y a maestras, les he dicho que esas primeras semanas deben ser para el diagnóstico, para la identificación de las habilidades y destrezas individuales del sujeto, porque puede ser que a mí en un ambiente de aprendizaje me aplique el modelo constructivista, pero en otro ambiente de aprendizaje yo tenga que iniciar con un modelo conductista que va a ir evolucionando en el proceso hasta llegar a ser un proceso constructivista, porque es que los hábitos, la experiencia, el comportamiento es totalmente diferente y que se requiere de este híbrido. Y que además, por ejemplo, yo les hablo de mi experiencia, yo soy docente de química y yo no podía llegar y enseñar la química de manera estandarizada cuando habían estudiantes que eran más visuales y tenía que hacer una atención individual a aquellos que lo requerían. Entonces, es responsabilidad del docente, partiendo de ese diagnóstico, de ese conocimiento inicial del individuo, poder planificar las diversas estrategias y hacer del proceso educativo un proceso ameno, un proceso divertido, un proceso que sea dinamizador, un proceso en el cual el sujeto se sienta pues satisfecho, a gusto y que de verdad todas las mañanas cuando tenga que dirigirse al centro escolar pues lo haga con toda la motivación que requiere. Entonces es invitarlos a eso, a que nosotros como docentes pues seamos cada día más humanos, como maestros podamos reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, que podamos ver qué es lo que podemos tomar en consideración de cada una de estas teorías, que sí son bastante densas, para poderlas internalizar, pues tendríamos que profundizar un poco más y que va a depender también del contexto en el cual se vaya a aplicar, pero sí que la intención sea formar sujetos que de verdad, pues a través de la educación, que es la manera de la mejor manera de poder invertir capital, tiempo y demás, pues sea de verdad reconocido en el tiempo. Entonces, es eso, ¿no? Que nosotros nos enamoremos cada día de esta práctica pedagógica que llevamos a cabo, de que sabemos la gran responsabilidad que tenemos con la nación, y no solo con la nación, sino con cada uno de los que acuden a nuestros ambientes de aprendizaje. A veces los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos requieren también de actividades lúdicas, de actividades pedagógicas, que podamos también utilizar las tecnologías de la información a través de la gamificación, que podamos partir también de esa educación que sea problematizadora. Yo compartía con ustedes en el encuentro anterior a través del grupo del WhatsApp un video donde nos hablaban un poco de esa pedagogía del amor, de esa pedagogía de la esperanza de Freire, porque es eso, que de verdad todos hagan un intercambio de ideas, puedan compartir sus experiencias y que cada modelo de aprendizaje sea atendido y que no tengamos esas diferencias o esa discriminación por calificaciones, sino que de verdad todos alcancen el propósito educativo y que en ese proceso de construcción todos nuestros estudiantes puedan alcanzar las competencias que se requieren para cada una de las áreas. ¿Alguien quisiera agregar algo adicional? Buenos días, doctor Marcos. Soy Marisela. Buen día, Marisela. Me gustaría hablar del modelo colaborativo. Un modelo que busca dinamismo en el trabajo en grupo. Es donde los objetos están relacionados y son compartidos. Todos sus participantes ¿cómo es? Todos los participantes participan en el éxito y en el fracaso. Y también de la mano de la tecnología, del modelo tecnológico, que se nos
transmite la información por medio de estrategias, es más dinámico, la clase se hace más divertida, más amena para los alumnos, tanto para el alumno como el docente. Ese era mi pequeño aporte. Y una preguntita sobre la actividad que tenemos para hoy, ¿verdad? Ok. Tengo usted nos pide 3 cuartitas de la composición. ¿Necesariamente tienen que ser las 3 cuartillas o se pueden agregar? O sea, porque es un tema, o sea, lo he estado leyendo, es un tema que enamora, o sea, esos son mis temas preferidos, sobre los modelos, la enseñanza, la educación, y ya voy más de las 3 cuartillas. Quería saber si solamente son las 3 cuartillas en la composición o se puede... Recuerden que en el encuentro anterior, con relación a la actividad, yo les decía que iba a utilizar la palabra composición para evitar los procesos rígidos, ¿no? Que tal vez un ensayo a veces nos limita en cuanto a la norma. En este caso, pues la idea es que ustedes con esta primera actividad pudiesen como internalizar y se pudiesen enamorar de lo que es la didáctica, ¿no? Viendo la didáctica como el arte de enseñar y que hay 3 preposiciones allí específicas, ¿no? Una que está orientada hacia del ingenio del ingenuo al ingenio, tenemos también de la educatividad y la educabilidad. Entonces, ¿cómo ustedes tienen una percepción de cada una de estas aristas que son parte también del proceso educativo? Entonces, pues mi idea inicial era que ustedes por cada una de estas pudiesen hacer una cuartilla, pero si ustedes pues hicieron 1,5, 2, fue parte de su construcción, de sus principales conclusiones y aportes, es válido. Lo importante es que, bueno, tenga coherencia y que de verdad pues esté en el nivel en el que nos encontramos, que ya pues es un nivel de maestría y que nosotros tengamos esa capacidad de construcción individual y podamos presentar pues conceptos que vayan acorde con lo que es la educación. No sé por qué Tranquila, en la plataforma y no la hemos Lileiva, revisado. yo hoy ingresaría y podría extender una semana más estas actividades iniciales. Y de igual manera cargaría las actividades que siguen dentro del plan de evaluación. No las cargué todas para evitar de que ustedes se fueran a saturar con tanto trabajo inicialmente, sino que fuera un proceso, es progresivo, ¿sí? Y recuerda que aquí, pues la limitación en cuanto al tiempo, por mi parte, yo les puedo extender las tareas hasta que cierre la unidad curricular. Se ponen fechas, es para que ustedes no se dejen acumular los trabajos, ¿no? Y luego, pues al final, venga el trasnocho y venga pues todas esas cosas que, bueno, a veces cuando somos estudiantes nos ocurren. Pero tranquilos de que yo pues extiendo para que ustedes puedan hacer la entrega de sus actividades. Gracias, profe, muy amable. Bien. La compañera hace un rato hablaba del aprendizaje colaborativo. Saben que para acá, para el instituto, nosotros tuvimos una participante colombiana, ella se llama Nuris, podría hacerles llegar su trabajo de investigación, yo fui su tutor, en la cual ella hablaba de cómo el aprendizaje colaborativo se podría tomar dentro de los escenarios pedagógicos. Podríamos subir parte de su aporte a la plataforma, previa autorización de ella, claro está, para que ustedes conozcan cómo ella pues abordó el mismo dentro de las aulas de clases para alcanzar un clima armónico escolar. Y más que el aprendizaje colaborativo, que es muy diferente al aprendizaje cooperativo, porque en el aprendizaje cooperativo el docente más que ser un mediador dirige. En cambio, en el aprendizaje colaborativo es solamente guía y orientador y pues relaciona muchos elementos. Aparte de que es la formación en valores, el trabajo en equipo, conlleva hacia la interdependencia positiva, habla acerca también de la experiencia en el aula y todas las ventajas que se puedan generar, que no solamente basta con aportar, sino que está centrado en la construcción.
Entonces, este tema también del aprendizaje colaborativo lo podríamos dejar a manera de consulta para que ustedes lo puedan revisar. ¿Algún aporte? ¿Alguien que pueda pues dar su apreciación sobre el encuentro de hoy? ¿Alguna mejoría? ¿Cómo evaluamos el encuentro? Estoy atento porque la idea pues también es mejorar y que ustedes pues siempre se sientan a gusto en cada uno de estas actividades sincrónicas que se desarrollan por parte de la universidad. Profe, dos cositas, un aporte y también una petición, igual que la compañera ahora mismo. Ajá. Eso, profe, la conclusión es eso, buscar estrategias, todos estos modelos y estas teorías nos dan herramientas y estrategias para llegar al estudiante, sobre todo mirar la manera de cómo participar, ¿verdad? Directamente en el enlace, en esa conexión con ellos y sobre todo ahora que hay tantas cosas nuevas, ¿no? La tecnología, que eso es el boom del momento y que a veces tenemos hasta nosotros los profes miedo de meternos a esto porque, profe, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos ha tocado difícil, por no decir que se nos han complicado las cosas y nos ha tocado, como dice usted, desaprender y aprender. Entonces, pero ahí se va aprendiendo en el camino y esto es bueno, nos ha pasado, o sea, hay que mirar las fortalezas y nos ha pasado para nosotros, pues, mirar que teníamos ahí una zona de confort y que nos las movieron y pues pellizcarnos y decirnos, hay que estar a la vanguardia para mirar qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque ellos están a veces años luz de nosotros y nosotros ni siquiera, pues, el manejo de las plataformas a veces sabíamos, ¿no? Se nos complicaba. Es eso. Entonces, esto nos enseña a nosotros eso, nos direcciona hacia buscar estrategias nuevas, a mirar qué es las necesidades de ellos, ¿verdad? Los intereses, porque ellos son el centro de la educación. Y hacerle la petición, profe, de lo mismo que la compañera, sí, ahora que recuerdo no era tanto el internet porque sí hubo una participación o hubo un encuentro, pero creo que fue con otro docente. No tuvimos la oportunidad de ver la primera intervención de usted, que me imagino que sería lo muy tanto interesante hoy como sería la anterior. Usted habló no sé, creo que habló de cómo iba a evaluar la asignatura, de qué se iban cuál era la forma usted de pedir sus trabajos. Creo que le escuché algo así, si no Sí, tengo. señora. En el aula virtual, usted va a conseguir el video de ese primer encuentro. Allí él la va a enviar hacia un link de YouTube. Yo se los podría enviar también por el grupo del WhatsApp para que ustedes puedan acceder y puedan observar cómo fue ese primer encuentro y allí está especificado todo lo del plan de evaluación. Los primeros minutos explico detalladamente cada unidad y explico cada estrategia. Entonces, ustedes podrían acceder allí y lo podrían ver de manera, cuando pues tengan también su tiempo, ¿no? Y con relación al otro que decía, sí, para nosotros ha sido un reto enfrentarnos a toda esta realidad producto de la pandemia, más de que nuestros estudiantes pues son nativos digitales. Nosotros pues hemos ido aprendiendo todas estas tecnologías de la información y la comunicación por ensayo y error, pero ya hoy podemos decir que somos maestros y maestras con la capacidad de dirigir desde cualquier manera, desde cualquier modelo pedagógico, cualquier área de aprendizaje y que lo más importante es que estamos centrados en la educación de nuestras nuevas generaciones. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más quiere hacer una apreciación de cierre para poder cerrar entonces el encuentro de hoy? Bien. Bueno, entonces para mí ha sido un placer encontrarme con ustedes el día de hoy. De verdad, pues un proceso bastante enriquecedor. Estamos aquí. Estoy atento para cualquier duda con relación a las actividades. Esperamos que ese aprendizaje sea recíproco,
que ustedes pues cada día vayan fortaleciendo sus habilidades y destrezas y que sean esos maestros que marquen en la vida pues de sus estudiantes y que sean recordados desde la pedagogía del amor y que cuando ellos pues lleguen también a personas adultas, siempre digan, bueno, a mí el profesor tal me marcó y hizo de mí el hombre o la mujer que soy hoy. Entonces, un abrazo fraterno para todos. Gracias por ser tan responsables, por estar acá. Siempre dispuestos a recibir su clase sincrónica y bueno, seguimos activos en este proceso formativo. Feliz día y bendiciones para todos.